Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de este día. Buenos Buenos días, días. buenos días. Muy bien, pues eh, la, hemos estado por el objetivo de obtener eventos de diseño máximos, mínimos, y que todo parte de lo que se conoce como análisis de frecuencias, y estas análisis de frecuencia tiene pues un conjunto de distribuciones de probabilidad que pueden ser ajustadas a esta muestra de datos, que ya sean escurrimientos o precipitaciones, y que pues requieren de, primero que nada, de estimar sus parámetros. Ya vimos la sesión pasada las técnicas de estimación de parámetros, y que pues hoy vamos a abordar esta fase, que sería entender la teoría distribucional, y que pues tiene que ver con conocer las características generales de estas distribuciones de probabilidad para el ajuste de una serie de lluvias o de escurrimientos. Y de lo que se trata el análisis de frecuencias es que, en términos de la probabilidad y el gasto máximo mínimo precipitaciones, nosotros seamos capaces de encontrar esta línea continua, que sería la distribución que mejor ajusta a esta muestra de datos. Esta línea punteada representa la distribución empírica de los datos, y que vamos a ver cómo se determina esta distribución de los datos. Se le conoce como distribución empírica, y a esta línea continua como la distribución de ajuste, y va a haber diferentes ajustes que van a depender de la distribución de probabilidades que nosotros le apliquemos, y esa distribución a su vez tiene diferentes métodos de estimar los parámetros. Así que pudiéramos tener, por decirles, 6 distribuciones, 2 técnicas de estimación de parámetros, y entonces tendríamos 12 posibilidades de encontrar el comportamiento poblacional de esta muestra de datos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros nos vamos a atrever, si ustedes se fijan, llega hasta, eh, hasta este punto que ven acá, la muestra de datos, hasta este, ¿no? Pero me estoy atreviendo a obtener eventos que vayan más allá de la muestra original. Aun y cuando esta muestra es grande, vamos a suponer que tiene 50 años de registro, me estoy atreviendo con este ajuste a obtener eventos que se pueden presentar con un periodo de torno de 100, 500, 1000, 5000 y 10.000 años, que es el evento con el que se diseñan los vertedores de las grandes presas. Y la cosa es que el periodo de retorno de 10.000 años lo que tiene es que una probabilidad de que no sea excedido es de 0.999, o sea, 4 nueves, y que la probabilidad de que se excede ese gran valor solo es de 0.301. Entonces, el riesgo de que falle, pues en términos probabilísticos es bajo. Si nosotros buscamos un periodo de retorno de 5 años, pues la probabilidad de que se exceda pues es del 20%. Entonces lo que buscamos es que, si esta es la probabilidad de que no se exceda, pues la probabilidad de que se exceda pues es mucho mayor. Por ejemplo, aquí un periodo de retorno de 2 años implica que la probabilidad de que falle es del 50%, de que no falle del 50%. Entonces, las donde no exista pues el riesgo de pérdida de vidas o de maquinarias o de grandes edificios, pues por eso pudiéramos diseñar con este. Pero la realidad es que tenemos que ir aumentando el periodo de retorno
de tal manera que aumentemos la seguridad de la estructura, aunque sabemos que conforme aumenta el periodo de retorno, el valor económico de esta obra sería mucho mayor. Por eso, los alcantarillados pluviales, pues pueden ser de 10 años periodo de retorno, ¿verdad? Porque ahí tengo un 10% de que falle y un 90% de seguridad. Entonces tomamos este periodo de retorno. ¿Cuándo se utiliza el de 5 años periodo de retorno o el de 10? Cuando estamos delimitando la zona federal en un río, donde es la zona donde no deben de situarse viviendas o zonas agrícolas, etcétera, porque es la zona de seguridad de ese río. Conforme nosotros empezamos a aumentar, repito, pues sí estamos aumentando la seguridad. En el caso de los 50 años periodo de retorno, pues estoy hablando de puentes carreteros, pero los puentes carreteros de grandes autopistas, por ejemplo, las que están en el sureste del país, pues llegan hasta de periodo de retorno de 1000 años. ¿Por qué? Porque el riesgo de colapsarse un puente de una vía primaria, como es el comunicar al Valle de México con el sureste del país, pues es muy importante, porque romperíamos toda la parte de suministro, pues de alimentos, de maquinarias, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes puedan eh, de tener una gama de posibilidades, que los periodos de retorno ya incluso están definidos por las normas que proporciona la Comisión Nacional del Agua. Ya se sabe que para ciertas estructuras se tiene que diseñar con cierto periodo de retorno, y entonces pues no es lo que yo quiera, sino lo que debe de establecer las normas técnicas. Y entonces pues ya se definen esos periodos de retorno, y que pues yo lo tengo que obtener con la mejor distribución de probabilidad. Por eso van a existir criterios de bondad de ajuste que hacen que los modelos en competencia de estas líneas continuas, pues yo pueda seleccionar entre esas la que mejor ajusta a esa muestra, y a partir de esta ya tomar decisiones para el caso de los eventos de diseño en el sitio. Pero también yo puedo optar por analizar las muestras de esa región homogénea, y esto que se llama análisis en el sitio, pues ustedes lo pueden analizar en la región. Entonces se crean modelos regionales a partir de haber delimitado la región homogénea, que ustedes lo van a hacer para el coeficiente de variación de los momentos convencionales en el caso de los escurrimientos, o con la de los momentos L para el caso de la lluvia. Pero la cuestión es aquí que ustedes tienen dos formas de trabajar el sitio de proyecto: uno con el análisis en el sitio, y dos con el análisis regional. ¿Cuándo se admite un análisis en el sitio? Cuando la muestra de datos es al menos de 30 años. Y se sugiere hacer análisis regional cuando en el sitio de proyecto la muestra sea menor de 30 años. Aunque siempre será mejor un análisis regional que un análisis puntual. Entonces, el objetivo, repito, es encontrar esta línea continua que mejor ajusta a la serie de datos. Y en ese sentido, pues conocemos a lo que se llama distribuciones unimodales de eventos extremos para máximos. ¿Qué es una distribución unimodal? Pues aquella que precisamente solamente está compuesta de una población, y que el valor, de una vez que ustedes grafiquen el histograma, ¿se acuerdan que podemos caracterizar a la serie una representación gráfica con el histograma, y que solo tiene un pico en la parte
pues puede ser central, pero también puede estar sesgada a la derecha o sesgada a la izquierda y solamente se nota un pico. Pero a veces cuando hay una distribución que se le conoce como bimodal, pues tiene dos picos. Ese histograma que vimos tiene dos picos y eso implica que la muestra de datos se ajusta mucho mejor a distribuciones del tipo mezclado y que pues, ustedes han oído de la Gumbel mixta y esa es la que tendría que mejor aplicarse y ustedes lo van a ver porque suele tener errores de ajuste mucho menores que los que proporciona una distribución unimodal. Entonces, dentro de las distribuciones unimodales para eventos extremos máximos, pues nosotros podemos conocer lo que se llama la distribución normal, que tiene esta función de distribución de probabilidad, que es esta, ¿verdad? Y que tiene una función de densidad de esta manera. ¿Cuál es la diferencia, si se acuerdan, entre esta y esta? Esta es la ley que rige el comportamiento de la variable aleatoria, que es la que forma la campana, esa curva que viene subiendo, llega a un máximo y luego vuelve a bajar. A esa se le conoce como función de densidad y f de x mayúscula mide la probabilidad del evento. Entonces yo puedo sacar la probabilidad desde menos infinito hasta el valor que quiero obtener. Entonces al integrar obtendría esa probabilidad. Esta distribución tiene dos parámetros a estimar. Se conoce a mu como el parámetro de ubicación y a sigma como el parámetro de escala. Una vez que tengan estos dos, pues uno pudiera encontrar el valor de la probabilidad o lo que es lo mismo, de acuerdo con la probabilidad, yo pudiera encontrar este valor de x. Recuerden que la probabilidad es 1 menos 1 entre t, que es la probabilidad de una excedencia, y se utiliza para el análisis de eventos máximos. La probabilidad de excedencia, f de x igual a 1 entre t, se utiliza para el caso de los eventos extremos mínimos. Entonces, yo pudiera, si fuese el caso, despejar x de esta ecuación para encontrar el valor dada esta probabilidad. Dado que no hay esta forma tan inmediata de integrar, de despejar x, se utiliza una aproximación que vamos a ver más adelante, donde para ese valor del periodo de retorno, utilizando esa aproximación, obtendría el valor de x. En conclusión, ustedes tienen que determinar los parámetros, el de ubicación y el de escala, por cualquiera de los métodos disponibles en la práctica hidrológica, y una vez que tienen estos dos parámetros, van a poder utilizarla con la aproximación que vamos a ver para que, dada la probabilidad, o sea, 1 menos 1 entre t, donde t es el periodo de retorno, pueden encontrar este evento que se le conoce como los eventos de diseño. ¿Qué caracteriza la distribución normal? Que su coeficiente de simetría es 0 y su kurtosis es 3. Esto quiere decir que si la serie que están analizando, llámese gastos máximos, gastos mínimos, lluvias, máximas diarias, cualquiera de ese tipo de variables, ustedes, si sus valores estadísticos de la muestra se parece a que la simetría es 0, el valor de G minúscula es 0 y el valor de K es cercano a 3, pues se verá que la mejor distribución tendría que ser la distribución normal. Porque a veces estamos no tomando en cuenta la génesis de la distribución y estamos ajustándola cuando no tendría que hacerse. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tienen una asimetría de 1.10 y una kurtosis de 4, pues no es lógico que le ajusten la distribución normal. Aunque
les dé resultados y todo lo que ustedes quieran, pero es obvio que como no se parecen a los valores poblacionales, pues entonces esa muestra no pertenece a esta población. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso porque solemos manejar simplemente así como robots y no les recrimino porque todos pasamos por ahí, que hacemos el uso de programas sin darnos cuenta que no estamos cumpliendo con la génesis de cada modelo. Entonces, los modelos tienen restricciones y entonces ahí tenemos que ser cuidadosos en que no tratemos de forzar que sea la distribución normal cuando tengo este conjunto de valores que son los que debe de cumplir una distribución normal y que yo estoy ajustándole a una muestra que tiene asimetría 1.1 y kurtosis 4 o 5, lo que ustedes me digan, esto pues no se debería de aplicar, aunque todos lo hacemos pues de manera en automático y no estamos respetando las restricciones de ese modelo. Entonces, el valor de la distribución normal tiene esta campanita. Miren, este valor de rojo es la f de x, que es la función de densidad, y lo que está abajo de esta curva es la probabilidad o f de x mayúscula. Como ven, la probabilidad del lado izquierdo es igual a la probabilidad del lado derecho, entonces esto se le considera como una distribución simétrica, porque tiene la misma área a la izquierda como la misma área a la derecha. ¿Y cómo se mide? A partir de su media. Entonces aquí tendría su media y las áreas son similares. Esto es la distribución normal. Y una vez que obtienen los parámetros por esta técnica, que el parámetro mu y el parámetro sigma se obtienen con estas expresiones. ¿Quién es x testada? La media de la muestra que quieren ajustar. ¿Quién es x de y? Los valores de esa muestra desde el año 1 hasta el año n le van haciendo estas diferencias, las elevan al cuadrado, obtienen su sumatoria y la dividen entre n-1. A eso se le conoce como la varianza. Entonces, los parámetros de la muestra, de esa muestra, que es su media y su varianza, van a tener que ser aplicados ya a la estimación de los eventos de esta distribución normal. Entonces, aquí iría la media y aquí sería la desviación estándar de la muestra, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ya tienen su media y su desviación estándar, solamente les faltaría multiplicarlo por la variable normal estándar u de t, y esta va a depender del periodo de retorno que estén analizando. Como la distribución normal no tiene una inversa inmediata, tenemos que utilizar esta expresión para encontrar los valores asociados al periodo de retorno, y este periodo de retorno también está asociado a esta variable que se llama la variable normal estándar. Y lo único que están ustedes encontrando, la variable normal estándar, es esta, ¿no? Esta que ven acá. Y depende precisamente de la probabilidad de excedencia. Aquí está mal, esta es la probabilidad de excedencia y esta es la probabilidad de no excedencia, y entonces podemos, dependiendo de ese valor, encontrar esta ordenada y que la podemos representar de la siguiente manera. Es decir, vamos a encontrar, de acuerdo con esa probabilidad de excedencia, de 1 entre t, recuerden que es 1 entre t, de acuerdo con el periodo de retorno, si los eventos de diseño se obtienen para 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 mil, 5,000 y 10,000, ustedes van poniendo para cada periodo de retorno el valor de f de x. Si esa f de x está entre 0 y 0.5,
el valor de U de t se debe de obtener con esta expresión, donde B0, B1, B2, 3, 4 y 5 son constantes. Y esta V que va aquí depende de quién, de f de x. Entonces, para el periodo de retorno que ustedes quieran, 2, 5, 10, le ponen el valor de f de x acá y lo elevan al cuadrado, le sacan la raíz y obtienen este valor acá. Entonces, esto es lo que vale u de t. Pero para una probabilidad que está entre 0.5 y 1, ¿de dónde sacó esta f de x? Recuerden que es igual a 1 entre t. Entonces, para t2, aquí le ponen 2, le pueden poner 5, le pueden poner 10, y esto va cambiando f de x. Conforme va cambiando f de x, va haciendo esta expresión tal cual está, pero si está entre 0.5 y 1, cambian a f de x por 1 menos f de x y lo ponen acá. Y se le cambia el signo al valor resultante de u de t. O sea, se lo cambian. Porque es importante no solo aplicar esta operación para los periodos de retorno de diseño de 2, 5, 10, etcétera, porque necesitamos encontrar la comparación entre los valores reales y los valores ajustados para periodos de retorno igual a los de la muestra original. Entonces, la muestra original no nada más tiene 2, 5, 10, sino que tiene 1.1, 1.3, etcétera, que depende de la distribución empírica de esos datos. Entonces, significa que voy a tener que encontrar los valores de U de t equivalentes a los periodos de retorno de la muestra original. Y esa periodos de retorno se le llama la ley empírica de Weibull. Y esa distribución va a posibilitar la comparación entre los valores reales con los valores calculados para las mismas probabilidades de la muestra original. Eso lo vemos más adelante, pero la idea es que no solamente se deben de encontrar los f de x para periodos de retorno de diseño, sino también para los periodos de retorno de la muestra original. Pero esto es fundamental porque esta aproximación u de t se debe de aplicar para las distribuciones normal, la log normal de 2, la log normal de 3, la gama de 2 y la gama de 3. Para esas 5 distribuciones se aplica esta u de t. ¿Por qué razón? Porque esas distribuciones, estas 5, no tienen una inversa inmediata como la tiene la distribución Gumbel o la general de valores extremos. Entonces, súper importante que ustedes obtengan cuánto vale U de t. Como se trata de la misma muestra, pues van a tener que calcular una sola vez las U de t de esa muestra, que dependen de los periodos de retorno de esa serie en lo particular. Y las U de t para periodos de retorno de diseño, esas solo se calculan una vez, ahora sí que en la vida, porque los periodos de retorno no van a cambiar. Son el de 2, el de 5, el de 10, y eso les van a dar estos periodos de retorno, ¿sí? Y las probabilidades que corresponden a cada periodo de retorno, pues son estas, ¿no? Vean lo que les decía, la UDT, ya la UDT para periodos de retorno que son los de diseño de 2 hasta 10,000, estos son los valores que van a tener que utilizar. Ya son fijos, no hay que cambiarlos. Desde 2 hasta 10,000, estos serían los valores que tendrían que utilizar. A diferencia que las UDTs van a cambiar dependiendo del tamaño de la muestra original, porque esas van a depender precisamente del periodo de retorno, y el periodo de retorno, de acuerdo con la ley empírica de Weibull, es n más 1 entre m, donde n es el tamaño de muestra
y M es la posición que guarda la muestra ordenada de mayor a menor. Quiere decir que el evento más grande registrado, el valor de la posición M es 1. Y así los vamos cambiando hasta que obtenemos el valor de las probabilidades de no excedencia y las probabilidades de excedencia. Entonces, en conclusión, estas sí son fijas y las UDTs para las muestras van a tener que irlas cambiando. La distribución log normal de dos parámetros tiene esta forma. Significa que si ustedes tienen un comportamiento en su histograma de esta forma, donde el área que está a la izquierda de la media es diferente al área derecha de la media, pues entonces van a tener que utilizar una distribución log normal y no una normal. Entonces aquí se ve cómo tiene que cumplirse esa condición. ¿Qué es lo que marca esta función? Que tampoco se puede despejar de forma inmediata porque pues está cuando está la F mayúscula, pues es una integral y no podemos despejarla, entonces tenemos que utilizar de nueva cuenta la aproximación UDT, que es la variable normal estándar. ¿Qué es lo que nos dice aquí a diferencia de la normal, su rango de validez es de menos infinito a infinito. El rango de validez de la log normal solamente es para valores positivos. Esto es una restricción de las aplicaciones. Obviamente que en hidrología, pues no tenemos pues tantas variables que sean valores negativos, solo en las temperaturas mínimas. Pero en el caso de los gastos máximos, de los mínimos y de las lluvias, no tenemos valores negativos, entonces sí pudiera aplicarle esta log normal de dos parámetros. Pero ¿cuál es la restricción? Que el coeficiente de asimetría de la distribución log normal de dos parámetros siempre es positivo. Siempre tiene que ser mayor que 0. Si tienen una muestra con un coeficiente de asimetría negativo, entonces la distribución log normal de dos parámetros no la pudieran aplicar porque tiene este comportamiento y entonces esto implica que la simetría es positiva y que no debería de ser aplicado. Repito, les va a dar resultados, pero están violando las restricciones para las que fue generado esta distribución. ¿Cuáles son la estimación de sus parámetros? Pues exactamente es la distribución normal, nada más que en el dominio de los logaritmos. Significa que LNX es una serie normalizada a través de logaritmo natural y que tendría yo esa serie Y. A la serie Y, que es la serie de logaritmos, le sacan su media y su desviación estándar y obtendrían los parámetros. Es decir, si para la normal, para esa serie le calculamos su media y su desviación estándar y obtendríamos los parámetros, para la log normal es crear la serie logarítmica y igual a logaritmo de x y calcular su media y desviación estándar de quién, pues de la serie logarítmica. Una vez que tenga eso, ya tendría el parámetro mu de y y sigma de y, media y desviación estándar de la serie logarítmica y la multiplico por los valores de u de t. ¿Cuáles son los valores de u de t? Los mismos que calcularon para la distribución normal. Entonces, ya tendría mi serie de eventos de diseño, pero en el dominio de los logaritmos. Pero lo tengo que poner en la serie natural y entonces le calculo el antilogaritmo. Y ahí que ya puedo determinar los valores de diseño, tanto para periodos de retorno de la muestra original como para los periodos de diseño, una vez
que a partir de las pruebas de bondad de ajuste determino que la mejor distribución fuese la log normal de 2 parámetros. Solo si fuese el caso, si no, pues me voy con aquella que haya dado, por decirles, el menor error estándar de ajuste. La log normal de 3. Esta distribución precisamente tiene un parámetro que se le adiciona a la log normal de 2, este x0, que se le conoce como parámetro de ubicación. Está hecho en la serie de logaritmos, que lo que implica es que una vez que calcularon la log normal de 2, pues puedo pasarme a esta muestra porque ya tengo la serie logarítmica de x, pero nada más que ahora le tengo que considerar un parámetro de ubicación. ¿Qué debe de cumplir el parámetro de ubicación? Que el menor valor de la serie registrada, si tienen 20 años, el valor más chico de esos 20 años siempre tiene que ser mayor que el valor de x0. Si no se cumple eso, de una vez hacemos que cancelamos la aplicación de la log normal de 3 parámetros. Esto también es una restricción. Simplemente porque al crear la función de densidad quedaría indefinido. ¿Por qué? Porque al ser x0 más grande que el valor más pequeño, pues aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Logaritmo de un número negativo, y eso hace indefinido a la función de densidad. Y la función de densidad siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces, no puede ser indefinida. Entonces, si esto no se cumple, desechamos a la log normal de 3. Tiene 3 parámetros, x0, mu de y sigma de y, y cómo vamos a obtener sus parámetros. Por el método de los momentos, el parámetro de ubicación se obtiene con estas expresiones. X testada es la media de la muestra, eta de x y eta de z se van a calcular con estas expresiones. ¿Qué es eta de x? Si ustedes se acuerdan, aquí vemos que S entre x media no es otra cosa que el coeficiente de variación de la serie que están modelando. Entonces, como esta ya la tienen de las características estadísticas de media, varianza, desviación estándar, coeficiente de simetría, coeficiente de kurtosis y coeficiente de variación, este ya la conocen. Entonces, eta de x es el coeficiente de variación de la serie de x. ¿Quién es eta z? Eta z depende de un valor de w a la 2 tercios entre la 1 de tercios, pero w de quién depende? Del coeficiente de asimetría de la muestra. Entonces, aquí ya tienen cuánto vale g, ¿verdad? Y ya con sustituirlo a la g aquí, les va a dar el valor de w, la ponemos aquí y ya tengo eta de z. Como ya tengo eta x, eta z, que es esto, y ya conozco su media, ustedes ya pueden obtener el parámetro de ubicación. Pero, como tengo una restricción, que el valor más chico siempre tiene que ser mayor que x0, si el valor más chico fueran 100 metros cúbicos por segundo, y si este no es menor de 100, sino que este es 120, 180, desde ahí estoy rechazando a la distribución log normal de 3 parámetros, porque no se está cumpliendo que el valor más chiquito sea más grande que el parámetro de ubicación. Desde aquí cancelan, ¿verdad?, la aplicación de la normal de 3. Y una vez que tengo que sí cumple, que si el valor más chico son 100 y esta me dice que son 80, 70 e incluso negativos, entonces puedo continuar con la estimación del parámetro mu de y sigma de y. ¿De quién depende mu de y sigma de y? Pues depende de S, que
que es la desviación estándar de la muestra, y eta de z, y eta de z pues ya la calculamos. Y el sigma de y, ¿de quién depende? Pues de eta de z. Una vez que ya respeté que x de 0 sea menor que el valor más chico de la muestra, pues entonces pueden calcular tranquilamente estas dos parámetros. El estimador por máxima verosimilitud, ¿en qué consiste? En encontrar mu de y, sigma de y x0 de manera conjunta. Se tiene que resolver este sistema. ¿Cómo lo resuelven? Pues mu de y es igual al logaritmo de las xy menos x0. ¿Quién es x0 en máxima verosimilitud? Pues es al principio el parámetro que obtuvimos por la técnica de los momentos. Como x0 por momentos ya pasó, que es más chico que el valor más pequeño de la muestra, entonces lo puedo utilizar aquí x0 como un valor inicial. Entonces lo ponen aquí, x0 es el valor obtenido por momentos, y ya que tienen mu de y, lo ponen aquí. Aquí x0 es el valor que tienen por momentos, aquí lo ponen, y hacen esta sumatoria, lo dividen entre n, y ¿qué les va a dar? Sigma de y al cuadrado. Y entonces ya tienen mu de y, sigma de y, las ponen aquí. Y ponen x0 acá y x0 así. Si esta función sustituyendo esos valores les da que es igual a 0, pues ya encontraron los valores de x0, mu de y de sigma de y. Como eso no se da muchas veces, pues van a tener que ir modificando el valor de x0. El x0, recuerden que no puede ser más grande que el valor que habíamos puesto de forma hipotética, que eran 100 metros cúbicos por segundo. Entonces, como puse el valor de x0 como el que tuve por momentos, yo puedo poner en la segunda iteración un valor diferente a ese valor que obtuve por momentos. Ya sé que obtuve por momentos, pero solo puedo ir del valor de por momentos hasta menor que 100, o el valor que obtuve por momentos e irlo bajando. Supongan que me dio x0 por momentos igual a 80. Entonces puedo tener valores de 80 hasta 99.9 si es que lo voy a modificar hacia arriba, o valores de 80 y lo voy bajando, de tal manera que yo pueda encontrar que para 75, en lugar de 80, yo le pongo 75 y hago esta operación, pues resulta que me da el valor de 0. Entonces, es un método que podemos ir haciendo por búsqueda de estos raíz, ¿no? Que nos dé que se haga 0 para la combinación de datos que se hace de forma iterativa. Ahora otra forma, que x0 la pueden dar si el valor más chico es 100, que podamos empezar con 99.9 como valor máximo, y como valor mínimo, si quieren, le ponen menos 1000. Entonces, por búsqueda de bisección, se va dando, si está entre 99 y menos 1000, pues tenemos un valor intermedio que sería la media, y si esto va aumentando o disminuyendo, yo puedo ir buscando por bisección entre los dos valores ese valor de x0. Entonces, si tengo entre 1000 y menos 1000 y 99.9, pues yo calculo el valor intermedio, y con ese valor intermedio veo si aumenta o disminuye el valor de 0. Si no, veo entre la media de la media y 99.9, o entre una media entre la media que había sacado y menos 1000, ya sea que la arrastré al lado izquierdo o al lado derecho de esta serie.
otra cosa, no necesariamente tiene que haber una solución por máxima verosimilitud, es decir, si después de haber explorado un gran rango de valores desde menor que 100 hasta menos 1000 o menos 2000 y no encuentran que se soluciona significa que no hay una solución por máxima verosimilitud, porque a veces también nos angustiamos porque no sale y no sale. Bueno, no sale para esa muestra, pero bueno, tendría la solución por momentos, que no me da la solución por máxima verosimilitud, pues paso a lo siguiente, ¿no? A la siguiente distribución, pero sí verifiquen que para un buen rango de valores de X0, sí hicieron la exploración adecuada para que se solucione este valor. Porque a veces descubrimos que si no agarro menos 1000, le pongo menos 2000 y pues sale peor, ¿no? Entonces es muy difícil que encontremos valores entre menos 2000 y menos 1000, ¿no? Y haciéndolo por bisección, pues lo hacemos más rápido. Es una búsqueda rapidísima y ahí podemos ver si se cumple o no se cumple que valga 0. Cuando están los valores muy cercanos de este valor de x0, pues sale muy rápido la solución. Una vez que tengo los valores de mu de y, sigma de y x0, ¿cómo obtendría los eventos? Pues primero tengo que encontrar los eventos normalizados y después obtengo ya los eventos naturales sacándole el antilogaritmo a y de t y sumándole el parámetro de ubicación. Entonces, por favor, tomemos en cuenta que si no hay solución por máxima verosimilitud, no me preocupo, pero si hay solución por momentos, pues a recuerden que siempre le tenemos que poner apellidos. Entonces se pone distribución lognormal de 3 parámetros, estimación de los eventos por momentos, o distribución lognormal de 3 parámetros, estimación de los eventos por máxima verosimilitud, por momentos L, por tal. Así cada distribución le tienen que poner su nombre y la técnica utilizada para estimar los parámetros. Viene la distribución gamma con 2 parámetros. ¿Qué es lo que observamos también? Que no tiene una inversa inmediata. Aquí no puedo despejar la X, sino que vamos a ver que también tengo que utilizar el criterio de la normal, la U de t. Con esa aproximación voy a poder obtener los valores. ¿Qué restricciones tiene la gama de 2 parámetros? Que tampoco se aplica para valores negativos y que si el parámetro de escala es mayor que 0, el coeficiente de asimetría tiene que ser mayor que 0. Entonces, esto también son restricciones y que ustedes tienen que saber aplicarla. Entonces, tengo aquí, pues, dos valores de alfa y beta y tengo lo que se conoce como la función gamma completa. ¿Cómo estimo los parámetros? Por momentos, si se fijan, ¿de quién depende los parámetros de la media y de la desviación estándar? Que si lo elevo al cuadrado, esto se conoce como la varianza. Son dos estadísticos que conocen muy bien y también el parámetro beta se obtiene con la media y la desviación estándar. Si ven la importancia de que la calidad y cantidad de la muestra original sea lo óptimo, que no tengan puntos extraños, etcétera, o que cuando la rellenaron no la rellenaron bien, pues ¿en qué va a influir? Pues en su media y en su desviación estándar. Sobre todo se nota en la desviación estándar. ¿Qué implica si la desviación en lugar de ser chica, la pusimos grande porque le metimos valores que no deberían de ir? Pues el parámetro alfa va a ser más grande
y el parámetro beta va a ser más chico, ¿no? Porque esta sería más grande. Entonces, va a haber un cambio de los parámetros porque los estadísticos estarían afectados. Si ustedes hicieron una buena determinación de que pueda haber puntos extraños y que no hay razón para que vaya ese evento, vuelvo a repetir, que puede estar ahí un 1000 metros cúbicos por segundo cuando debió de haber sido 100. ¿En qué sentido? En que esos 1000 metros cúbicos, de acuerdo con el comportamiento de la serie, que andaba en 100, 120, 200, que esos 1000 ustedes tendrían que garantizar que ese punto extraño no pertenece a la muestra porque no hay evidencia que en la zona existan lluvias tan grandes o tan diferentes que hayan generado ese valor de 1000 metros cúbicos. O, por ejemplo, si fuera 17, pues pregúntense si hubo lluvias tan grandes para que vayan esos 17,000, que a lo mejor no eran 17,000, sino son 1700, sino que ahí, pues, fue un error de dedo, ¿no? Que hace que el registro presente esos valores. Pero a veces sí van. Y entonces esos 17,000 están justificados. ¿Por qué? Porque las lluvias de ese sitio para ese tiempo de ese año, pues fueron tan grandes que si generalmente llovía 120, 130, ahora tengo un 400. Y eso implica que sí hay eventos grandes. Ahora, ¿por qué digo que puede ser? Porque esos 400 de lluvia también tienen que ser verificados con las estaciones vecinas. No es muy difícil que en las estaciones vecinas, sobre todo que estén muy cercanas, no se note esa variación también en las lluvias. O sea que también se vea que en ese tiempo, en el espacio, hubo un incremento de la precipitación. Es complicado que solo se hayan puesto 400 milímetros en un sitio y no hay evidencia en las estaciones cercanas de un incremento de las lluvias. No es tampoco alejado porque sí ha ocurrido que ha habido lluvias puntuales de 120 milímetros y luego en las estaciones cercanas no se nota un incremento de esa magnitud. Por eso, el que ustedes verifiquen que existen puntos extraños no solo pasa por las pruebas estadísticas, sino que también para evitar problemas hay que ir a los periódicos y buscar si en ese año hubo lluvias extremas o escurrimientos extremos, y esa evidencia periodística pues nos da también pie a considerar que existió un evento que sí ocurrieron en esos años. Hay eventos que ustedes ahorita pues no pueden decir si ocurrieron porque ni siquiera habían nacido, pero puede haber eventos de los 40, de los 50, de los 60 que hayan aumentado las magnitudes de esa serie, que les parezca que es un punto extraño, pero cuando uno va a rastrear, empezando por las lluvias, si hubo cambio en las lluvias, también verificar en términos de los eventos extremos de esa población, si ha o no existido esa magnitud y que haya evidencia de pérdidas económicas o pérdidas humanas para esas fechas. Es complicado que no ocurra esto en el pasado y que también haya esa evidencia periodística cuando dicen, en el año de 85 ocurrieron eh, estos eventos que pues inundaron, por ejemplo, Monterrey o que tal cosa, y que nos dé pie a decir que la prueba estadística nos dice que es un punto extraño, pero sí existió. Y la inclusión de esos valores pues modifica, como ven aquí, pues los estimadores no solo de esta distribución, sino como hemos visto, de las otras distribuciones porque son función de las características
estadísticas. Entonces, tomemos eso en cuenta. Esto porque son los momentos convencionales, pero hay técnicas, hay estimaciones de parámetros por momentos de probabilidad pesada y por momentos L, y que esas dos técnicas van a hacer uso de esos momentos de probabilidad pesada y de los momentos L, que si ustedes recuerdan, también son función de las magnitudes de esos eventos. Entonces, si están mal su serie de datos, pues también las técnicas de estimación se van a ver vinculadas de forma directa. Entonces, este pequeño paréntesis se los digo porque son tan relevantes las características estadísticas para estimar los parámetros, y una vez que tienen los parámetros para la estimación de los eventos para los mismos periodos de retorno de la muestra original, y puede fallar las pruebas de bondad de ajuste. Entonces, por máxima verosimilitud, la gama de dos parámetros, pues resulta que es igual a el parámetro alfa, es igual a la media entre el parámetro beta. ¿Y cómo voy a resolver el parámetro beta? Pues voy a tener primero un valor inicial que se estima de esta manera, donde C es este constante, que no es más que el logaritmo de ¿quién? De la media de la serie natural menos la media de la serie logarítmica. Eso vale C. Y una vez que tengan C, lo ponen aquí y les da este valor inicial de beta. ¿Cómo sé que es beta? Pues beta lo tienen que meter de nueva cuenta para resolver esta ecuación. Entonces, aquí tenemos el logaritmo de mu de x. ¿Quién es mu de x? La media de la serie, más el logaritmo de beta. ¿Quién es beta? Pues en la primera aproximación es lo que les dé aquí, y esta es la función di gamma de beta, y la función di gamma de beta simplemente hay que meterle lo que valga beta. Si esto se cumple, que es igual a 0, pues entonces ya encontraron beta, y lo ponen acá, y les va a dar x testada. Y entonces, ¿quién es la digama de beta? Pues simplemente con ese valor de beta que lo pusieron como primera iteración, lo ponen acá. Simplemente sustituyen cuánto vale beta y les va a dar la digama de beta, y esa la van poniendo aquí. Conocido beta con este valor inicial, les va a dar esta respuesta. Si no es igual a 0, pues aumentan beta y prueban si esto se va aumentando, y entonces si no, beta la reducen, y entonces hasta que vayan encontrando la solución de que valga 0. Esa es la distribución gamma por máxima verosimilitud de dos parámetros. ¿Sí? Esta es la digama. ¿Y cómo optimamos los eventos? De nueva cuenta, son los mismos valores que ya calculamos para la distribución normal, y simplemente sustituyen cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Entonces, pues para esta distribución tampoco pues hay gran problema, ¿no? Entonces, nos vamos ahora para la distribución gamma de tres parámetros. Entonces, esta es su función de densidad, no tiene una de forma directa, entonces tenemos que seguir aplicando la, la forma de la normal estándar. ¿Qué tiene la gama de tres parámetros? Que tiene diferentes comportamientos dependiendo de cuánto valga beta. Este parámetro de forma, dependiendo que si beta es 1, que si beta es 2, beta es 3, tengo esta gran variedad de aplicaciones. Entonces, la gama de 3, pues suele ser una buena aproximación, porque puedo tener estos diferentes comportamientos y que estoy tratando de encontrar si se parecen a la muestra. Entonces, puede ser un poco aquí como simplemente picuda, ¿no? Leptocúrtica, ¿no? Que el coeficiente sea alto, o que pueda ser sesgada a la izquierda,
ser simétrica o sesgada a la derecha, o incluso tener esta forma. Todo esto va a depender del valor que tenga beta. Entonces, pues, ¿qué también se va a pegar a mi muestra? Pues dependiendo de la muestra que ustedes tienen, pues eso va a depender de cuánto va a valer beta. Y eso la hace que tenga unas buenas características de ajuste. ¿Cómo obtengo los parámetros de la gama de 3? Pues de nueva cuenta, ¿qué observan aquí? Pues que el parámetro beta no es otra cosa que 4 por dividido entre el coeficiente de asimetría al cuadrado. Una vez que ya calcularon beta, lo ponen aquí, le sacan la raíz y la desviación estándar lo dividen entre esto y obtienen alfa. Entonces ya tienen los dos parámetros. ¿Cuánto vale el parámetro de ubicación? Pues la media de la muestra, la desviación estándar y el parámetro beta. Y el parámetro beta, pues ya lo tienen aquí. Entonces, como ven, este beta, S entre beta, ¿sí? Es como calculamos el parámetro de ubicación y pues ya obtendremos por momentos. Por máxima verosimilitud, pues de nueva cuenta, si se fijan, esta es un problema, es una forma de calcularlo y de forma similar a la gama de 2, un proceso iterativo y obviamente que el X0 que van a utilizar para iniciar, pues es el X0 obtenido por momentos. Esto va a representar un problema porque suele complicarse aquí con estas sumatorias y que, bueno, a veces, dependiendo del X0, converge o no converge rápido, pero para no perderse, empezamos con la técnica de los momentos. Entonces tienen un parámetro beta que solo depende de X0, tienen un parámetro alfa que solo depende de X0, y ya que tienen alfa y beta, pues lo meten acá. Di gamma de beta y es de la misma forma con la que obtuvimos el método de dos parámetros por máxima verosimilitud, simplemente van sustituyendo beta. Entonces, ya tendríamos alfa, ya tienen beta y tienen el X0 inicial. Si al aplicar esta expresión les dice que vale 0, ya encontraron la solución. Si no, tienen que dar otro valor de x0. ¿Y qué es lo que observan aquí? Que para que esta tenga solución, pues x0 no puede ser más grande que el valor más chico de la muestra. Y ocurrió con la log normal de 3, pues no puede sobrepasar el valor de x0, el valor más chico de la muestra. Entonces, por favor, también esto váyanlo checando, porque si no, de todas maneras, simplemente no hay solución por gama de 3 parámetros por máxima verosimilitud, pero no me angustio porque tengo otro tipo de ajustes. Entonces, no lleguemos a la angustia, simplemente no hay solución para esa muestra por ese método. ¿Y cómo calculamos los eventos de diseño? Similarmente aquí utilizamos la variable UDT que ya la calcularon para la normal, tanto para los eventos de la muestra original como para los de diseño. Ya tengo esto, son constantes, tengo la sustitución de alfa y beta y le pongo el valor de x0. Entonces ya solucionamos la distribución gamma de 3 parámetros. La distribución Gumbel es otra cosa que deben de aprender, que esto tiene dos características igual que la distribución normal, que es 0 y 3. Para la Gumbel es 1.14 y 5.4. Esto son las características de la distribución Gumbel. Por eso, si el coeficiente de asimetría es negativo o si la coeficiente de asimetría es 0 o muy cercano a 0,
no tienen por qué aplicarle la distribución Gumbel. Recuerden, si la simetría es negativa, tampoco se aplica la Gumbel. Y he observado muchas veces que simplemente porque les gusta mucho la Gumbel, la aplican cuando las características estadísticas de la distribución Gumbel es 1.14 y 5.4. Si no se parecen o están cercanos a esto, pues la distribución Gumbel no deberá de ser la mejor de las opciones. ¿Qué tiene la distribución Gumbel? Que pues sí puede ajustar valores negativos, pero el parámetro de escala siempre tiene que ser positivo. O sea, alfa siempre tiene que darles mayores que 0. Por momentos es muy fácil calcularlo porque solo requiere de la media y de la desviación estándar y nos da el parámetro de ubicación. Y el parámetro de escala solo depende de 0.78 veces la desviación estándar. Entonces, de forma inmediata pueden calcular los parámetros de la distribución Gumbel. Después, el método por máxima verosimilitud es un proceso iterativo que ustedes deben de aprender a manejar de una manera realmente muy sencilla. Esto es iteración, pero no tiene mayor complejidad. ¿Por qué? El primero, lo que tenemos que poner aquí es lo que se le conoce como la variable reducida Gumbel, que son cada uno de los eventos de la muestra original le restamos un parámetro mu y un parámetro alfa. Como es iterativo, mu y alfa en la primera iteración es la solución por la técnica de los momentos. Entonces, lo que nos dio en la técnica de los momentos, que nada más dependen de la media y de la desviación estándar, pues simplemente la ponemos acá y creamos una nueva columna de las Y de I. Ya tengo las X de I, que es la serie original. Después la serie o variable reducida, que va a depender de dos parámetros, que es la de momentos. Una vez que tenga esta serie de Y de I, pues hago la sumatoria desde 1 hasta n, donde n es el tamaño de muestra, n aquí de nuevo es el tamaño de muestra, y obtendría la sumatoria del antilogaritmo de las menos y de i. Entonces ya tengo la serie de y de i, le cambio el signo, le saco el antilogaritmo, hago la sumatoria de esa serie y obtengo el valor de p. Después, para el valor de r, tengo que sacar la sumatoria de las y de i y la sumatoria de las y de i por e a la menos y de i. Significa que tengo una columna de x, una columna de las y, una columna de las e a la menos y de i y una cuarta columna de y de i por e a la menos y de i. Entonces, una vez que tengo esas columnas, saco sus sumatorias y me da P y R. Después, los criterios de convergencia es P entre alfa es igual a 0 y si menos R entre alfa es igual a 0, entendiendo este 0, que es 1 por 10 a la menos 4, ahí ya podemos considerar que es un 0, y si se cumplen las dos, ya dije que encontré la solución de los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Pues que como inicié con U y alfa por momentos y se cumple estas condiciones, significaría que por máxima verosimilitud los parámetros por momentos serían los mismos, ambos serían los mismos. Entonces, si no se cumple en ambas ocasiones, porque luego a veces aquí sí sale 0, pero esta sale 0.1, 0.2, entonces no es la solución. Debe ser 1 por 10 a la menos 4 en ambos casos.
Entonces, los incrementos que vamos a aplicar son 1.11 lo que me dio P, menos 0.26 lo que me dio R, y multiplico por alfa. ¿Quién es alfa? En la primera iteración es el de momentos, dividido entre n. Y después calculo el delta del parámetro alfa, que es igual a P y R, que ya los tengo aquí. Después alfa entre n. Entonces, ya tengo estos valores de los incrementos. Entonces, para la segunda etapa es el parámetro de ubicación de la primera etapa, que es el de momentos, más el delta que calculé aquí. Y aquí tengo el valor de alfa para la segunda iteración, es el alfa de la primera iteración, que es el de momentos, más este delta. Ya que tengo el U2 y el alfa 2 para la segunda iteración, pues vuelvo a calcular esta tabla. Entonces es x UI por el U2 y alfa 2, que son los de la segunda iteración. Y repito, cuánto vale P, cuánto vale R. Vuelvo a hacer los criterios de convergencia, que ya me dieron 1 por 10 a la menos 4, entonces ya digo que son los valores de mu y de alfa de esa segunda iteración. Si no, pues vuelvo a calcular los deltas. Generalmente esto sale en 6 vueltas, ¿no? En 6 iteraciones logro encontrar los valores de mu y de alfa tal que se cumplan por 1 a la 10 a la menos 4. Si los obtienen en 8 o en 10, pues ya les dio así, pero generalmente pues en 6 iteraciones salen, esto es muy rápido, y ya obtendrían los valores de mu y alfa por máxima verosimilitud, y los eventos, dado que la Gumbel sí tiene una inversa inmediata, pues simplemente los calculamos como los eventos de diseño de diferente periodo de retorno serían mu y alfa por el logaritmo de menos el logaritmo 1 menos 1 entre 3, donde esta es la probabilidad de no excelencia. Estas T's pueden ser 2, 5, 10, hasta 10,000 si estos eventos son los de diseño. Pero como los debo de obtener los eventos estimados y compararlos con los eventos reales, pues este periodo de retorno son los de la muestra original obtenidos con la ley empírica de Weber. Ya lo veremos cuando se aplique, haga el ejemplo, a qué nos estamos refiriendo con esto. Pero pues aquí ya tenemos el valor de los eventos de periodos de retorno similares a los de la muestra original, o si esta fuera la mejor de las distribuciones entre los modelos en competencia, pues entonces ya obtendría con los eventos de diseño para 2, para 5, hasta 10,000 años. Entonces, esta es la distribución Gumbel. La distribución general de valores extremos, esta distribución también tiene 3 parámetros: ubicación, escala y forma, y el parámetro de escala, al igual que la Gumbel, también tiene que ser positivo. Este valor tiene que ser positivo. ¿Qué me caracteriza la distribución Gumbel? Que también tiene una inversa inmediata. Yo puedo despejar aquí cuánto vale x y puedo obtener ese valor de x para cualquier valor de la probabilidad. La distribución general de valores extremos es toda una familia de distribuciones y van a depender del valor que toma el parámetro beta. Si beta es igual a 0, que tiene validez para valores desde menos infinito hasta infinito, se dice que formaría la distribución Gumbel. Si el parámetro beta es menor que 0, pues el rango de validez de la serie es para valores de x entre este conjunto de parámetros. Y entonces se diría que es una distribución Frechet. Pero si beta es mayor que 0, el rango de validez es de menos infinito hasta este conjunto de valores, y se diría que es una distribución Weibull. Entonces, aquí estarían los 3 tipos de familia que obtendríamos para
el valor el ajuste de la distribución Gumbel. Entonces, generalmente una muestra lo suficientemente grande en la práctica real de la hidrología debería darles valores de beta desde menos 0.5 hasta 0.5. Eso es lo común. No significa que para muestras pequeñas eh, les pueda dar valores de 0.75 o menos 0.75, pero esto indica una gran variabilidad en los datos, que eso lo deberían de haber observado cuando delimiten una región homogénea de lluvias a partir del parámetro beta, que es una de las técnicas de delimitación de precipitaciones, que es diferente a la que van a aplicar, que es la del coeficiente de variación de los momentos L. Pero hay una técnica para delimitar regiones homogéneas que utiliza el coeficiente de variación y lo que hace es delimitar regiones precisamente de valores negativos, de valores positivos o de valores muy cercanos a cero, y eso es lo que delimita las regiones homogéneas por el parámetro general de valores extremos. Por momentos, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ustedes tienen el coeficiente de asimetría de su serie original. Si la coeficiente de simetría está entre menos 11.35 y 1.1396, que es la simetría de la Gumbel, el parámetro beta es igual a esto. Si la asimetría está entre 1.14 y menor que 18.95, pues el parámetro beta lo calculan de esta manera. Simplemente aquí sustituyen el valor del coeficiente de asimetría G, el de la muestra. Entonces ya tendrían beta por momentos. Y lo que hacemos, una vez que tienen beta, calculan estos valores. El valor de B, que es la varianza de las X, y aquí la varianza de las Y. ¿Qué es la varianza de las X? Precisamente ya la tienen calculada. Ustedes calcularon la varianza, o si calcularon la desviación estándar, nada más la elevan al cuadrado y ya tendríamos este término que está aquí. El valor de Y, ¿cómo lo obtenemos? Con la función gamma de 1 más 2 beta menos gamma al cuadrado de 1 más b, pues más b beta. Esta instrucción se obtiene fácilmente en las librerías de MATLAB, o si lo hacen en el Excel, simplemente hay una instrucción de la función gamma y lo único que meten es gamma de qué, ponen gamma y entre paréntesis el argumento, 1 más 2 beta, pero beta ya lo conocen porque eso solo depende del coeficiente de asimetría. Entonces, pues podemos obtener el valor de la función gamma. Una vez que obtengan eso, para beta menor que 0, que ya lo conocen cuánto vale beta, pues ponemos que el valor de la variable A es igual a la media más la B que ya calcularon por el valor esperado de Y. Y esto es igual a su media por B por el valor esperado de Y. Y el valor de alfa es igual a menos beta por B. Y el valor del parámetro de ubicación es A más B. ¿Sí? Entonces, como esto ya lo conocen, simplemente sustituyen y para beta mayor que 0, pues simplemente en lugar de ser negativo, aquí es positivo, en lugar de ser negativo, pues es positivo y en lugar de sumarse, se resta. Entonces, esta es la forma con la cual ustedes van a poder encontrar los tres parámetros de la general de valores extremos por momentos. Ya que tenemos esos valores iniciales por momentos, pues ahora puedo obtener la general de valores extremos específicamente con este procedimiento que es similar al obtenido por la distribución Gumbel. También es un proceso iterativo y aquí tenemos que obtener la variable reducida GBE.
¿De quién va a depender? De mu, alfa y beta obtenidos por momentos. Entonces, hay forma de empezar el procedimiento y de nueva cuenta tenemos una columna de las X, una columna de las Y y después tenemos columnas del antilogaritmo de las menos y de i, que es el antilogaritmo de la columna 2, y tenemos esa columna 2 aquí, pero también tengo e a la beta de y de i, que también tengo que formar esa columna, y quién es beta, pues el parámetro que obtuvieron por momentos en la primera iteración, y después tengo esta columna, y de i por e a la menos y de i, que sería la segunda columna por la tercera columna. Entonces, ya obtendrían P, Q y R de forma similar a lo que hicimos en la distribución Gumbel. Ahora los criterios de convergencia son estos. Y también 0 significa 1 por 10 a la menos 4. Si no se cumplen en las tres al mismo tiempo, tenemos que sacar los deltas. Los deltas en la distribución Gumbel, GB, son más complicadas que las deltas de la Gumbel. Y aquí quienes intervienen, P, Q y R, que ya las calcularon, que son las que utilizaron en los criterios de convergencia, y luego tenemos alfas y betas. ¿De dónde vamos a poner alfas y betas? Pues para la primera iteración son los que obtuvimos por momentos. La diferencia es que ahora tengo estos valores constantes, que son B, H, F, etcétera, y esos van a obtenerlos a partir de estas aproximaciones. Con el valor de beta, que puede estar entre menos 1.5 y 1, si tienen estos valores entre estos rangos, pues sustituyen el valor de beta en estas expresiones. En la primera iteración, ¿quién es beta? El valor que obtuvieron por momentos. Entonces, simplemente esas constantes A, B, C, F. Aquí realmente es G, pero se pone GS para no confundirlo con el valor del coeficiente de asimetría de la muestra. Entonces, por eso va GS. Entonces, con el valor de beta en la primera iteración del método de momentos, obtienen pues estas constantes, y una vez que obtienen las constantes, pues las sustituyen aquí, B, H, F, G, S, etc. Ya conocen P, Q y R, y entonces con B, F, A, etcétera, que son las constantes, pues esas ya obtendrían los deltas. Una vez conocidos los deltas, los nuevos valores para la segunda iteración son los valores iniciales, que fueron los de momentos, más estos deltas. Y vuelven a crear la variable reducida general de valores extremos, y se repiten de tal manera que ustedes puedan obtener ya los criterios de convergencia. Los eventos estimados por la distribución general de valores extremos tienen esta forma, ya sea por momentos o por máxima verosimilitud, ustedes calcularían estos eventos de esta manera, ¿sí? F de X es 1 menos 1 entre T, y sustituimos simplemente aquí dependiendo de cuánto valga T. Entonces ya podríamos determinar los valores, la distribución general de valores extremos. Ahora, también, como van a tener que analizar en cualquier análisis hidrológico extremos mínimos, como son los gastos mínimos instantáneos, pues necesitan conocer las distribuciones que pueden ser aplicables a este tipo de variables. Hay distribuciones especiales para mínimos, y estas distribuciones, bueno, pues se ven hasta un curso que se dan en la maestría, que se llama Manejo Integral de Cuencas, y que
pues representan series, distribuciones muy especiales para valores extremos mínimos, y que son la distribución Weibull de 3 parámetros, las distribuciones mezcladas Gumbel para mínimos, hay la distribución GBE para mínimos, etcétera, ¿no? Hay un conjunto de 7, 8 distribuciones muy específicas para los valores mínimos, pero para el caso de la especialidad no podemos quedarnos sin aplicar en algún momento estas distribuciones, y hay dos en particular que exactamente las mismas distribuciones que se usan para máximos se pueden aplicar para mínimos. ¿Y esto cuáles son? Pues es la distribución log normal de 3 parámetros, que ya vimos hace rato cómo podíamos obtener sus parámetros. Es esta, ¿no? Tiene 3, x0, mu y, sigma de y, y pues ya vimos que dependían de eta de x, de eta de z, que eta de x era el coeficiente de variación, etc. Ya explicamos cómo podemos obtener los parámetros por momentos de la distribución log normal de 3. Ya vimos que los parámetros por máxima verosimilitud van a requerir de un proceso iterativo, donde la primera iteración pues son los parámetros por momentos, y que después podemos resolver a partir de esta ecuación. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con respecto de los mínimos? Que esta U de t sí cambia, porque la U de t para mínimos no se utiliza la probabilidad de no excedencia, sino que nosotros debemos de ahora de tener la probabilidad de que sea excedido. La diferencia entre máximos y mínimos es que cuando los graficamos en máximos, conforme aumenta el periodo de retorno, los eventos son más grandes. En cambio, para mínimos, conforme aumenta el periodo de retorno, los eventos son más chicos. Como límite valor que podemos obtener es 0. Entonces, cuando t tiende a infinito, el valor tiene que ser asintótico a 0 y no ser exactamente menor que 0. Entonces, si alguna distribución de probabilidades que apliquen en el futuro que no sean estas dos, como por ejemplo la Gumbel para mínimos, es diferente a la Gumbel para máximos, y esa Gumbel para mínimos tiene el pecado que incluso para periodos de retorno muy chicos, los valores son negativos, y eso hace que la distribución no sea aplicable. Entonces, aunque existan distribuciones, si los valores les dan negativo para periodos de retorno ya grande, pues significa que no hay un comportamiento que esté representando a la realidad. La realidad es que no hay gastos negativos. Entonces, todas las distribuciones que les sean aplicables tienen que ser aquellas que para periodos grandes de retorno, el valor del evento, el gasto, tiene que ser mayor que 0 y no negativo. Entonces, la aplicación de la distribución log normal de 3 parámetros para gastos mínimos implica que estas U de t vayan a cambiar. Y cuando veamos el ejemplo de los mínimos, pues les voy a pasar cuánto vale la U de t, que no son las mismas que las U de t que ya vimos al principio de esta clase, que son para máximos. Entonces, ¿por qué? Porque conforme aumente la U de t, el periodo de retorno de la muestra, el U de t tiene que cambiar e ir reduciendo el valor de la Y de t, no aumentarlo. Entonces, las distribuciones que pueden aplicar, que ya vieron para máximos, pues es la log normal de 3, pero también la gama de 3. Y la gama de 3, fácilmente, como ven,
ustedes tienen una buena solución porque solamente va a depender de la media, de la desviación estándar y el coeficiente de la muestra. Si no tienen soluciones de la log normal de 3 por máxima verosimilitud o la gamma de 3 por máxima verosimilitud, ya tienen las soluciones por momentos. Entonces, al menos pudiéramos aplicar estas dos distribuciones, sobre todo que la log normal de 3 da muy buenos resultados para el caso de los mínimos, que lo pueden mejorar. Obviamente se puede mejorar con otro tipo de distribuciones, por ejemplo, la Weibull de 3 parámetros o la GBE para mínimos, solo que pues son mucho más complicadas de resolver. Entonces, no van a tener problemas en el análisis de gastos mínimos porque las distribuciones que apliquen para máximos vamos a tener al menos la log normal de 3 y la gamma de 3 como soluciones. ¿Qué tipos de problemas vamos a solucionar para los mínimos? Pues ya les dije, por si ustedes necesitan obtener un nivel o un caudal que sea capaz de dispersar los contaminantes en un río, pues tienen que hacer análisis de mínimos. Para análisis de la sequía se hace con los gastos mínimos instantáneos, análisis de mínimos. Y, por ejemplo, el caudal ecológico lo pueden calcular, el que se utiliza en casi todo el mundo, que es el 7Q10, se tiene que estimar a partir de valores mínimos. Entonces, hay una gran variedad de problemas que utilizan valores mínimos y que es que tenemos que contar con herramientas, en este caso, distribuciones de probabilidad que sean aplicables a estas series. La diferencia es cómo obtenemos los eventos y esto es cómo se obtienen las UDTs para mínimos y no para máximos. Entonces, en eso cambia simplemente cómo aplique la distribución gamma de 3 o la normal de 3 para cuestiones de diseño. Entonces, esto es cómo podemos aplicar las distribuciones de probabilidad para resolver problemas de diseño. Dentro del análisis hidrológico vamos a tener que obtener estos eventos para el manejo de inundaciones pluviales en ciudades, que toca analizar las precipitaciones, o análisis de planicies inundables, donde tengo que obtener los gastos de diferente periodo de retorno, después los puedo transitar o aplicar el GEC-RAS y obtener cómo se va a comportar el tirante dentro de la planicie para diferentes periodos de retorno y poder construir los mapas de peligro que ya después, añadiendo la vulnerabilidad, pueden encontrar los mapas de riesgo en el caso de inundaciones fluviales. O también, ya una vez que tengan determinado hasta dónde va a llegar, pues la construcción de bordos o la rectificación del cauce con dragado para modificar las condiciones hidráulicas y que estén pues, mitigando los efectos negativos de las inundaciones. Para eso necesitan los gastos máximos y las lluvias máximas para el manejo de inundaciones pluviales. Y para el caso, como ya dijimos, de los eventos extremos mínimos, pues hay una infinidad de aplicaciones, como por ejemplo la cantidad de agua que puedo extraer para propósitos de generación a través de microcentrales hidroeléctricas, y entonces necesito determinar si el gasto mínimo del río es lo suficientemente grande como para que desvíe al menos 0.5 metros cúbicos por segundo
por esa desviación, pero además que siga manteniendo en el cauce el llamado gasto ecológico para no perturbar las condiciones de la flora y fauna que está aguas abajo de esa derivación que va a ir directamente a una microcentral. Entonces, para eso se utilizan los mínimos, para determinar el calado de las embarcaciones que puede tener un río que sea utilizado para el comercio local. Entonces necesito saber qué tipo de embarcaciones puedo tener ahí. Recuerden que el, el llevar mercancías a comunidades luego depende precisamente de que tenga embarcaciones lo suficientemente grandes que puedan mantener cierta carga, no que pues tiene que ser un barco que aguante ese peso y que pueda navegar aún en época de estiaje. Entonces se necesita conocer pues ese caudal mínimo en épocas de estiaje. Todas estas condiciones también pasan por estimar eventos de diseño eh, para mínimos. Entonces ya tienen ahorita herramienta estadística que puede ser aplicada a una muestra que ustedes consideren que es una serie que ya sea libre de puntos extraños, de que sea homogénea y que sea independiente y que tenga una buena extensión de registro, que ya la rellenaron o quizá la aumentaron. Que no la pudieron aumentar, pues simplemente yo aplicaría una técnica regional. Entonces, de eso se trata este trabajo, de que ustedes puedan modelar las series de tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, de mi parte. Bueno, pues si no tienen alguna pregunta, pues los veo la próxima clase. Muchas gracias.